Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias. Vamos a escuchar en primer lugar un saludo del señor presidente de la Cámara de Industriales, el ingeniero Alberto Salvador Salazar. Me da mucho placer dar la más cordial bienvenida a las amigas y amigos que se encuentran esta noche aquí. Y lo digo así porque esta es una reunión básicamente de amigos. Amigos alrededor de un elemento humano muy individual, particular, de un cotopaxense que ha hecho industria, entre otras actividades, en la provincia de Cotopaxi. Esta, que es la Casa de la Producción, les da la más cordial bienvenida. Y le da la más cordial bienvenida particularmente al empresario Francisco Salvador Moral. Él ha hecho industria en esta provincia y en el país. Siendo un pugilense, ha llevado muy en alto el nombre de Pujilí de esta provincia. Y a esta Cámara le es de alto honor el tener a uno de sus miembros venir a darnos cuenta de qué es lo que han hecho en estos 84 años de vida. Y para mí es doble honor porque como presidente de la Cámara de Industriales yo tengo que dar la bienvenida no solo al empresario sino a mi padre. Mi padre, quien además de la gestión que realizó por nuestro país, nos dejó una gran responsabilidad a quienes somos sus hijos. En mi particular caso he tratado de hacer un esfuerzo por seguir esa huella y esa huella la estamos tratando de continuar al día de ahora. Espero haber estado a la altura de eso y me enorgullece hacerlo y hacerlo en mi calidad de presidente de la Cámara de Industriales, por lo cual solamente pongo en manos de la Casa de la Cultura este acto y agradezco haberle tomado en cuenta a este gremio, que es el gremio de la producción, y un directo miembro ha venido, ha retornado a nuestro gremio para contarnos sobre su vida. Muchas gracias. Este evento forma parte de la celebración de 192 años de emancipación política de la ciudad de Latacunga y es el primero con el que aporta la Casa de la Cultura en estas festividades de noviembre. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Cotopaxi, ha programado varios números culturales como un aporte a las festividades de independencia de Latacunga. He aquí, en este local de tan importante institución, la Cámara de Industriales de Cotopaxi, y con la presencia de autoridades culturales, industriales e invitados especiales, se presenta una obra muy interesante e importante, Vivencias, del industrial, hombre de cultura, diplomático, en comunicaciones, en televisión, se ha destacado en todo el Ecuador, y entre otras manifestaciones de la vida, y con su característica especial de amigo, Paco Salvador Moral. Esta obra es un compendio de los hechos cotidianos. Es que este libro es una autobiografía, es decir, los datos del autor que se ha encargado de expresar los pormenores de los varios aspectos de su vida. Es
un tipo de redacción típicamente literario. Pertenece a los escritos de no ficción. Es que lo narrado es verídico, ya que trata de la vida del autor, que ha expresado con absoluta libertad los acontecimientos ocurridos. Es el protagonista, o sea, el centro de sus vivencias, ya que está relatando su propia historia. Hablar de la importancia del libro tal vez no tendría sentido, ya que los escritores amamos los libros y no podemos vivir sin ellos, al punto que intentamos también escribirlos, aunque en el intento se nos vaya la vida. Sin libros no podríamos vivir ni pensar, ni menos soñar, que es acaso lo más maravilloso que nos pueda suceder en este mundo. Pero es preciso acotar la falta de importancia que se le da hoy al libro en nuestra educación y por lo mismo en nuestra cultura. Hoy día se postula la idea del fin del libro en términos semejantes a los planteados por el filósofo Nietzsche, cuando a través de Zaratustra anunciaba a todos los vientos que Dios ha muerto. Siguiendo este derrotero, los apocalípticos sostienen ahora: el libro ha muerto. Dada la falta de interés observada en los jóvenes, en estas jóvenes generaciones por la lectura y por su apropiación más rotunda de todos los medios audiovisuales disponibles. Pero no es así. El libro sigue vivo y perdurará en el tiempo, aún a pesar del desarrollo ilimitado de las tecnologías, porque los libros se escriben mediante el uso más acabado del lenguaje, y sin lenguaje, sin palabras, sin expresiones lingüísticas, por cierto, no hay historia. Se pierde el dominio cognoscitivo del hombre sobre la tierra. Cabe recordar que la necesidad de conversar y de leer historias es lo más propio del hombre, porque en ellas está escrita su sorpresa existencial. Sin la experiencia del otro no podemos conocernos. No tenemos puntos referenciales, derroteros, caminos. Nos transformamos en hombre masa. La lectura de un buen libro como este, Vivencias, abre la puerta del nacimiento del individuo y por lo tanto al desarrollo de la personalidad. Por cierto, queda por discutir a qué llamamos un buen libro, pero esa respuesta se resuelve por sí sola cuando ya ese individuo está en condiciones de pensar por sí mismo. He aquí unos pocos versos al libro. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. El libro es llama, es ardor, es sublimidad, consuelo, fuente de vigor y celo, que en sí condensa y encierra lo que hay de grande en la tierra, lo que hay de hermoso en el cielo. El doctor Edmundo Rivera, presidente de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Cotopaxi, hará la presentación del libro Vivencias. Conmigo, muchas gracias por haberme escuchado. Esta es, señoras y señores, la verdadera historia a través del relato
de un hombre que ha sabido superar todo tipo de adversidades y alcanzar el éxito en base a la constancia, esfuerzo y dedicación. Son las memorias de cuando la ficción de la realidad se hace recuento histórico, rodando el velo y el aura del misterio que cubría la inocencia en la creación y lo hace real. Un niño que llega a trabajar en las minas de Macuchi y se eleva a los círculos más importantes de la patria y de otros horizontes. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla, y el autor lo hace de manera brillante, entretenida, lineal, casi cronológico. Sabe contarla porque supo vivirla intensamente. Con esta obra no es necesario acudir a los libros de moda, aquellos que se venden como pan caliente, esos libros sobre relaciones humanas, de ayuda, de autoayuda, de motivación y cómo llegar al éxito. Para nada. Este libro compendia todo lo que nos ofrecen esos escritores que nos quieren convencer que por leerlos ya estamos en el más grande éxito en la vida interna y en la vida externa. Eso significa para todos nosotros que basta leer vivencias para encontrar muchas razones para superarse, para alcanzar el éxito, para ser emprendedores. Es un libro que motiva y motivará a mucha gente, especialmente a los jóvenes, a quienes va dedicado este relato de vida. Estamos aquí para presentar el libro Vivencias del señor Francisco Salvador Moral, el que contiene su vida, una vida ejemplar y de ejemplo, una vida interesante vivida con todo lo que nos da la existencia, alegrías y sinsabores, tristezas, triunfos, éxito. También nos enseña cómo llegar a ser un gran aporte para el país en el campo empresarial, en el campo de la agricultura, en la política, en la diplomacia. Es un libro escrito con inteligencia, escrito con el corazón, escrito con la paz que dan los años, escrito con la bondad de padre, esposo, abuelo y bisabuelo. La vida de Francisco Salvador Morán, a quien llamaremos desde adelante, como todo el mundo le conoce, el Paco Salvador, es una vida de novela, marcada como argumento para una película que podría ser vista y analizada por cientos de miles de seres humanos y con seguridad sería ganadora de algunos premios de la Academia. Una vida vivida durante muchos años, vivida en 200 años, pues un ser humano no puede hacer tanto en tan solo 85 años. Y nos dice Paco Salvador que a pesar de haberse jubilado, lo que la mayoría de nosotros no creemos, no puede estar sin hacer nada y ha iniciado nuevos proyectos. Es decir, este hombre le sacó el jugo al tiempo en el día y cuando le faltó tiempo, tomó las horas de la noche. Vivencias es un libro editado magníficamente por la imprenta Mariscal. La portada contiene una fotografía del autor con una amplia sonrisa y en un momento especial, en casi sus 45 años de vida, en ese momento. Son 445 páginas, contiene además un importante número de fotografías de hechos y acontecimientos trascendentales. El libro que estamos presentando se terminó de imprimir en mayo del presente año y se inicia con un importante y sesudo prefacio escrito por el destacado jurista, intelectual y periodista Enrique Echeverría, quien manifiesta que, abrir comillas, al revisar el libro se encuentran dos fases completamente diferentes. La primera de su niñez y adolescencia, sometida a las más duras carencias económicas, y su respuesta a la vida, al ausentarse de la casa paterna en Quito y llegar hasta la población de Macuchi,
donde operaba una compañía americana explotando oro. Allí trabajó obteniendo un salario diario de 1 sucre 50 centavos. La segunda fase, repleta de éxitos, no solo en lo económico, sino en el terreno político y en la alta esfera social, inclusive a la diplomacia. Cerrar comillas. El autor en la introducción nos manifiesta que, abrir comillas, estas páginas van dedicadas precisamente a los niños y a la juventud de mi patria, que espera, como fruto de su esperanza, la posibilidad de previamente educarse y alcanzar un adecuado nivel académico que le permita trabajar bajo un criterio de dignidad y libertad, cerrar comillas. Más adelante expresa, comillas, deseo que los recuerdos que quiero contar, las fechas y memorias que voy a rememorar, estén lo más cerca de la realidad. Anhelo que estas líneas merezcan credibilidad de lectoras y lectores y motiven a la juventud la historia humana de una vida tenaz, valiente, audaz, honrada y próspera, que nunca dio su brazo a torcer, sin lo cual no habría sido posible escribir estas páginas. Lo que voy a relatar, sin falsas modestias y sin la menor dosis de vanidad, pienso que he sido y que soy un ciudadano emprendedor, creativo, honesto. Mi afán es decir las cosas de manera frontal y clara, aun cuando esto pueda interpretarse como la historia de un soñador. Cerrar comillas. El libro está escrito en 6 capítulos claramente definidos. El capítulo 1 se refiere a la casa, a la familia, a la escuela en Quito, las minas de Macuchi. El capítulo 2, becario en Londres, casi diputado, su primera destilería. El capítulo 3, la increíble historia de la Destilería Nacional IRREPSA y los afanes por desaparecerla. Capítulo 4, el ganadero acusado de comunista, la condecoración de los cuatrumviros, asambleísta, diputado, senador. El capítulo 4, el descanso del guerrero. Capítulo 6, del álbum familiar, currículum vitae y anexos. En este magnífico libro escrito con la dedicación, entusiasmo y disciplina propias del autor, nos preguntamos qué ocurre con el tiempo en seres humanos como Paco Salvador, trabajador, empresario, industrial, agricultor, luchador, disciplinado, político, dirigente. No se entiende qué relación puede tener con el tiempo para sacarle tiempo al tiempo, tiempo humillado por su férrea voluntad creadora, tiempo sumiso por las demandas inalcanzables de una de las personalidades con gran poder de emprendimiento que se ha dado en nuestra patria. Con este hombre, con su magnanimidad, ha ofrecido al Ecuador alternativas de progreso y desarrollo. Ha estado durante este largo tiempo, desde la humilde mina de Macuchi hasta saludando con el Papa, con líderes mundiales y los más connotados representantes de importantes empresas, así como dignatarios y hombres de la diplomacia y la política y los trabajadores y obreros. En Vivencias, el autor nos hace conocer de su afán por fortalecer a su familia, a su esposa Olga Salazar y a sus 4 hijos. Su esposa, sin lugar a dudas, ha sido la compañera ideal de su vida, conquistada con sangre y valor, pero por sobre todo conquistada con respeto, consideración y mucho amor. Además, conquistada con música y especialmente con esa canción mexicana que dice: yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza, que la dedicó muy joven. Sus hijos Alberto, Antonio, Pepe y Patricio, todos profesionales formados en Estados Unidos y Europa, ahora están al frente de las diferentes empresas, demostrando su preparación, sus capacidades y condiciones. Sus nueras, nietos, bisnietos. No podemos dejar de mencionar a sus padres, Francisco Salvador García y Luz Adriana Moral de Salvador, y a su tía, la sierva de Dios camino a los altares, Angelita Elena Muñoz Moral. En el relato de Paco Salvador, los lectores no encontrarán figuras literarias, hipérboles, antítesis, paradojas, metáforas, retruécanos, anáforas.
encontrarán algunas alegorías. Las figuras son parte de la narración, son parte del contenido, no el adorno del libro, pues no es una obra literaria que analice temas de belleza natural, de la belleza creada por el hombre. Es la belleza de una vida intensamente, con alegrías y tristezas. Es una vida de ejemplo para quienes quieren llegar al éxito, para quienes quieren emprender en nuevos proyectos para beneficio de la colectividad. No se analizan situaciones del idioma porque Vivencias no está para ello. Sí están contenidos en la obra elementos gramaticales fundamentales. El relato está en su máxima expresión, aún más cuando este relato está marcado por las vivencias reales de algo que nos descubre Paco Salvador como el realismo mágico, de Macondo al mundo, de Macuchi al mundo. Como ustedes saben, el relato no es un cuento ni una novela. Podemos definirla como una breve narración que puede tratarse de una realidad increíble. Vivencias también puede ser una autobiografía, pero eso lo sabrá decir el autor. En lo que respecta al cuento, debemos analizar la definición. En este caso, es una narración en el que se trata un solo tema, es decir, la vida de Paco Salvador, la que tiene muchísimos subtemas. No encontraremos ficción. Hay hechos reales, sí. Hay hechos sugerentes, sí. Hay hechos extraños, sí. Insólitos, en muchos casos. Se acerca a lo sobrenatural, podría decir, y allí está Angelita Muñoz. Aunque puede tratarse en la definición de una realidad increíble, sí señores, porque para la gran mayoría de ecuatorianos esta realidad de Paco Salvador puede ser increíble. Haber trabajado tanto, haber luchado tanto, haber dedicado tanto tiempo para lograr realizarse en todo lo que hizo en su vida, desde la mina hasta la diplomacia, desde el colegio hasta las grandes empresas, desde el sufrimiento hasta el amor, desde la oficina hasta sus hijos. Entonces, podemos decir con seguridad que el de Vivencias, es un relato en todo el sentido de la palabra, un relato increíble de nuestra realidad en ese realismo mágico. En esta parte son 85 años de emprendimientos, de lucha constante, hasta llegar a cumplir sus metas y objetivos, y ahora sentarse con la plena conciencia de llegar al descanso del guerrero. Aunque conociendo al personaje, no descansará sino cuando no esté y cuando no se encuentre en esta tierra, y siga trabajando, y siga emprendiendo, y siga creando en el más allá. Será el empresario del cielo, será el empresario de la vida eterna. Entonces, para este relato, para contar la vida, no se necesitan adornos, no se necesitan hipérboles ni paradojas. Se necesita decisión, se necesita disciplina y muchos esfuerzos, además de gusto y amor. Ese amor que ahora guarda Paco Salvador para su esposa, para sus hijos, porque la vida le ha dado la posibilidad de vivir para disfrutar de sus triunfos, de su capacitación, de su formación, de ese gran tronco familiar, y más aún, la vida le ha dado oportunidad de vivir para contarlo y contarlo bien, con todas las palabras, en las alegrías y en los momentos más difíciles, cuando se tiene que enfrentar a problemas y ofensas creadas por gente anónima, que le ha tocado luchar con seres invisibles que le trataron de hacer el mal y casi lo logran. Pero eso es pasado. El presente está aquí, en Vivencias, en la vida de Paco Salvador, que es, a no dudarlo, un ejemplo de vida, un ejemplo de creación, un ejemplo de éxito en todo lo que emprendió, con decirles que hasta cuando hizo de mendigo, hizo algunos sucres y por ello también le persiguieron sin saber que se trataba de un momento de amor, de humor y de disfrute. En estas tareas uno puede sentarse plácidamente a leer en el mejor lugar de la casa o de la oficina. Sí, se puede hacerlo y de hecho muchos de ustedes lo van a hacer. Seguir la lectura diariamente para cuando se crea necesario y parar en el momento que ustedes crean conveniente o seguir con la lectura. Les confieso que cuando inicié la lectura de este libro no van a parar y como lo hice yo, no podemos parar hasta concluir, hasta terminarlo, pues es apasionante,
interesante, novedoso, es original y tiene una carga emocional, como deben tener todas las cosas que hace el ser humano por el gusto de hacer lo que a uno le gusta. Sin embargo, es digno decir sobre la lectura, en realidad podemos leer el libro, podemos demorarnos un día o 5 días, 1 o 7 noches. Al final, nos quedará la satisfacción de haber conocido la historia extraordinaria de un hombre extraordinario. Concluida la lectura, nos parece que ya somos parte de la vida de Paco Salvador, que ya somos muy conocidos, que somos amigos de sus hijos, que somos amigos de sus amigos y que ya estamos involucrados en sus actividades. Ya casi todo se nos hace conocido. Es como que si ingresaríamos a la vida de este hombre que logró todo en su vida, que logró superar adversidades, que logró superar la maledicencia, que logró superar egoísmos, lo que es más, lo peor que puede tener un hombre, la miseria humana, llena de todos los defectos y deformaciones. Una cosa es leer el libro, otra muy distinta es haber vivido una serie de hechos y acontecimientos, haber vivido tanto para haber alcanzado el éxito que no viene de la noche a la mañana. Hay que buscarlo todos los días, con trabajo, con capacidad, con entrega. En Vivencias están compilados 85 años de una existencia llena de todo tipo de manifestaciones, de las buenas y de las malas. Entonces, si hacemos un análisis del tiempo, podemos decir que Paco Salvador, haciendo tanto, podrá hacer mucho más, aunque se diga que se ha jubilado de sus empresas y se encuentra en el descanso del guerrero. El que nació para el trabajo, así llegue a la cima, seguirá trabajando. Seguirá buscando nuevas conquistas, seguirá junto a los suyos y supervisará sus empresas ahora en manos de sus hijos. Una cosa es leer Vivencias, otra cosa es haber vivido para contar. Hay que vivir y vivir en cada época de la vida, vivir con todas las de ley, vivir intensamente para poder contarlo con detalles, con lujo de detalles como lo hace Paco Salvador. Seguramente en su mente estarán rondando algunos otros emprendimientos, algunas otras empresas, algún otro proyecto, porque quienes nacieron para crear, lo seguirán haciendo más allá de la vida. Lo seguirán haciendo como parte de la vida misma, de las acciones que diariamente realizamos y que no nos damos ni cuenta. Este ya es un asunto consustancial. Vivencias es un libro actual, para las generaciones actuales, pero además es un punto de partida y de ejemplo para los niños y jóvenes ecuatorianos, para quienes tienen como objetivo ser emprendedores, ser empresarios, ser hombres y mujeres de éxito, considerando que el éxito no se le encuentra, se lo busca incansablemente, como lo hizo en su vida Paco Salvador. Una obra amena, bien estructurada, organizada y por sobre todo con lenguaje sencillo y comprensible, como dijimos hace algunos minutos. Es la demostración de la dedicación y de trabajo, es ejemplo de un hombre que hace tanto y que se da tiempo para convertirse en entrevistador, llegar a la televisión y escribir este libro, sus vivencias. Para Paco Salvador es lo que dijo Bertolt Brecht: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Ellos son indispensables e imprescindibles, como es Paco Salvador, entre los empresarios, agricultores, emprendedores, porque el éxito no es para los que piensan que pueden llegar a algo, sino para quienes lo hacen. En realidad, es difícil entender cómo un hombre hizo tanto en tan poco tiempo. Entonces podemos decir que Paco Salvador ha vivido muchos años, ha vivido 200 años en otros mundos, para dejarnos 85 en la tierra. En la vida del autor y de esta presentación, mucho se queda por contar, y eso sucederá cuando ustedes lean el libro. Es ameno, es interesante y sobre todo les atrapa. Cuando comiencen su lectura no podrán dejarla hasta concluirlo. De todas formas, mucho queda todavía en el tintero. Paco Salvador podría escribir muchos libros más para seguir contándonos sus vivencias. Ojalá y se anime. Es ejemplo sin duda. Los hombres de éxito han sido de carne y hueso, han sido llenos de virtudes y uno que otro defecto, han sido llenos de voluntad, de sentimientos y de lo que es más, de trabajo, constancia, perseverancia. Eso y más es Paco Salvador.
Antes de concluir, refiero que realizar un autorretrato como lo hace Paco Salvador en sus vivencias no es fácil. Por eso, escuchen ustedes parte de los versos de Antonio Machado, el poeta español del modernismo, cuando en su retrato dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. Mi soliloquio es práctica con ese buen amigo que me enseñó los secretos de la filantropía. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Incrédulos del mundo, esta es la verdadera historia de un hombre que ha sabido disfrutar de la vida, superándose a cada momento, que nunca se dio por vencido y que tiene su mejor construcción, su familia, su esposa, sus 4 hijos y su descendencia. Que ha sabido vivir para contarle, como dijo el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez: la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. No ha de ser la mejor presentación, pero la hice con el esfuerzo y con enorme satisfacción. Gracias a usted, Paco, por confiar en mí, y gracias a ustedes por haberme escuchado. Estas también han sido vivencias. Gracias. Hemos oído toda la vida que decían que para que el hombre sea completo, más o menos hay que escribir un libro, hay que tener un hijo y hay que sembrar árboles. El otro día recordé yo, cuando estuve en Pujillí, que quien así decidió se quedó corto. Yo aumentaría que para poder ser un hombre completo tiene que amar su tierra como amo yo, querer a los amigos como quiero yo y dejar el consejo a los hijos que me han superado, porque el amigo que se consigue es muy difícil mantenerlo. A él hay que quererlo, hay que amarlo, más que a un hermano, porque el hermano está obligado a quererle a su hermano. Alberto, Patricio, Antonio y José han dado muestras de eso, de querer al amigo, de querer a su tierra, de ser útiles a la sociedad. Eso es lo que hemos pretendido hacer nosotros. Quiero contarles simplemente, no los voy a cansar, pero les voy a contar algunas pequeñas cosas de la vida. Para mí, la Tacunga era el premio de mi juventud. Yo nací en Pujillí y los días sábados, como premio
por haber sacado buenas notas en la escuela del primer grado, nos traían a la Tacunga. Llegábamos, no había hoteles en ese tiempo, sí había, no se usaban. Llegábamos a la casa de la señora Elenita Carrasco de Bustos, que tiene todavía la casa en la esquina del Parque Vicente León. Pero para venir acá había que traer unas canastas de lo que producía Pujilí, es decir, cacao, café, alfeniques, panela, etcétera, etcétera. Y cuando regresábamos llevábamos las aliulias de la Tacunga y los quesos de hoja y todo eso. El camino era terrible. Habían dos maneras de llegar a la Tacunga. El uno por el Colchón de Herodes, que se llamaba, que era un desierto, y quien nos traía un bus que se llamaba Mandalay y Cumandá. Estos buses eran de Gualberto Cadena, que tenían 3 o 4 filas de pasajeros y el resto venía a la cal. Y los que venían con ternito negro y sombrero negro llegaban con la cabeza como Edmundo Viteri, ya con la cabeza blanquita. Esa fue nuestra vida. Pero cuando llegábamos a la Tacunga venía el premio de la noche y de la madrugada. Era el concierto que ofrecían las campanas de la ciudad, de la esquina, del parque. Las monjitas salían con sus campanas muy débiles, muy generosas, pero luego venían los padres, como el padre del mundo también, y ahora el obispo, que me imagino que tiene unas campanadas terribles aquí. Ese era el concierto que ofrecía la Tacunga, en medio de la amistad de las personas. Mi padre tuvo muchos amigos aquí porque él instaló la primera planta eléctrica aquí en la Tacunga y vivió aquí. Nació mi hermano Mario, el que muriera hace poco tiempo en los Estados Unidos. Él siempre se enorgullecía. Si yo soy Masca, nací en la casa de doña Hortensia Velasco y del señor Cajao. Efectivamente, esta casa estaba ubicada un poquito, 1,5 cuadras del almacén de mi amigo Jorge Baduy. Bien, mi hermano era orgulloso de ser tacungueño y me molestaba a mí porque tú eras de Pujilí. Decía, pero yo soy menos chagra que tú, porque yo estoy más cerca al trópico y más cerca al trópico está la costa, así que yo soy menos chagra que tú. Esas eran nuestras peleas con el Mario. Estoy tan feliz, tan orgulloso de que sea la Casa de la Cultura Ecuatoriana la que ha lanzado este libro, aun cuando tengo recuerdos de Paul, por ejemplo. Paul es un gran historiador, él sabe muchas cosas de la historia y muchas veces tuvo la generosidad de hacerme llegar a mí pasajes, por ejemplo, de Luciano Moral, que fue un pariente mío, de José María Moral, en fin, de la familia Moral, y algo de la santa de mi tía Angelita Muñoz Moral, que también Paul conoce mucho y ha desmenuzado mucho en la historia. Él también fue autor de que se permanezca todavía en el municipio de Pujilí la imagen de Angelita y de algunas personalidades buenas y malas que están allí. Les quiero contar que nuestro viaje a la Tacunga era tan maravilloso. Como dije, habían dos maneras. La una en el Mandalay y en Cumandá, y la otra en burro, que veníamos a San Felipe, y había que dejar el burrito allí hasta la vuelta al otro día y pagarle 20 centavos para que le den de comer alfalfa al burrito. Y nosotros veníamos a pasar de maravilla aquí donde doña Elena Carrasco y el señor Pepe Bustos, que eran los dueños de casa. Bueno, para mí, el haber nacido en una villa como era Pujilí, como es todavía, un pueblo pequeño, yo diría, era una familia grande, porque ustedes comprenderán que todos éramos amigos, todos nos conocíamos. Era una familia grande, pero luego de ahí, imagínense ustedes la diferencia que había, el pasar de un pueblo tan pequeño a vivir en Quito, donde no conocíamos sino los parientes más cercanos de mi padre, que fue quiteño. En consecuencia, ustedes comprenderán la dura lucha que habrá sido el poder llegar a la capital de la República
sin conocer a mucha gente, y luego iniciar una nueva vida con las diferencias totales que habían de haber tenido una casita propia en Pujilí a ir a arrendar un apartamento en Quito. Había mucha diferencia. Y luego mi padre, que fue un personaje maravilloso, fue un ingeniero. Yo no sé si fue ingeniero titulado, pero estudió en los Estados Unidos, se preparó. Él era un hombre sabio en la materia eléctrica e ingeniería. De todas maneras, se abrió campo en Quito. Yo entré también a la escuela allí, y como ha dicho Edmundo, mi hermana Alicia, que más tarde muriera por accidente, tuvo que quedarse en Pujilí a pagar una beca del municipio que le había auspiciado con 30 sucres mensuales, habrá sido pues para estudiar en Quito. Y yo tuve que quedarme un año más acompañando a mi hermana. Pero fue un año para recordar con mucho más frecuencia a mis amigos, los que más tarde ya eran hombres en Quito, que fueron también a educar. Muchos se hicieron sacerdotes, etc. Y fue la oportunidad de conocer a mucha gente. De todas maneras, yo nunca olvidé el haber nacido en esta villa de Pujilí. Me hizo querendón a mi tierra. Yo he amado a mi tierra, amo mi tierra, a mi provincia de León, que fue así el nombre cuando yo nací, provincia de León. Más tarde le cambiaron, pero sigue siendo un león esta provincia que va adelante con sus hombres, como ustedes, como son los que están aquí presentes esta noche. A quienes quisiera darles un abrazo a cada uno y un apretón de manos, ojalá sea posible, porque admiro a cada uno de ustedes, su talento, la amistad que me han ofrecido a mí, y ahora la amistad que le han ofrecido a Alberto, a Antonio, a Patricio y a Pepe. No queda sino motivos para Olga y para mí de agradecer por esta nobleza de espíritu de ustedes. Edmundo ha dicho un pasaje dijo algo realista. Ya llegaron los momentos en que tenía yo que, primero yo me fui a Macuchi por las circunstancias del destino. Me fui huido de la escuela porque decían que he perdido el año. Yo era el mejor estudiante. Pero entre los muchachos, la manera de molestar del uno al otro, perdiste el año, vas a perder el año. Y yo tuve que marchar porque habría sido muy doloroso para mis padres el que yo vaya a decir, pues perdí el año. Y como mi hermano Mario ya se había adelantado, ya se fue a las minas de Macuchi, entonces quedó flotando en mi memoria, las minas, porque ahí se gana en oro, pues vamos a ver, minas de oro. Me fue así. Nosotros llegamos allí, como ha dicho Edmundo, vivíamos en el canchón número 13, que tenía una tabla y un espacio, y los dos hermanos dormíamos abrazados, cobijados por 2 periódicos. El almuerzo valía 2 sucres, yo ganaba 1.50 diario, almorzaba pasando un día, ahora ya como todos los días. Y hasta 2 veces al día. De todas maneras, eso fortaleció mi espíritu, me enseñó a vivir. Una cosa era sin papá, sin mamá, sin nadie, porque mi hermano viene el año 41 a la guerra con el Perú, y mi hermano Mario se enroló en el ejército, fue de soldado a la guerra, y me quedó ya solo, solitario. Y luego eso tengo que remarcar un hecho, señor presidente Edmundo, el que tuve que cuidar mi integridad a todo momento, a cada instante, porque sabía que si yo cometería un error en la vida y en la juventud, más tarde, cuando yo fui diputado o senador, me habían sacado como delito cualquier falla que pude haber tenido en la juventud. De manera que mi responsabilidad era cuidarme a mí mismo, sin mamá, sin papá, con la angustia de la soledad, de la pobreza, del hambre, de la necesidad y de la soledad, que es lo más importante de la vida. Pero todo eso fortaleció mi espíritu. Yo diría que sin eso no habría estado capacitado para las luchas que vinieron más tarde, cuando ya me convertí en empresario. Y luego
Les voy a contar 2 o 3 chiquitas cosas importantes que van a ser útiles para todos los que están presentes y los que nos escuchan. Yo tenía que trabajar, pero también porque ya tenía que ayudar a mis padres. Hubo la oportunidad de trabajar en una empresa lechera, pero para eso yo ocultamente me matriculé en una escuela de Argentina de industria lechera, y a los 3 o 4 meses me dieron el título de técnico en industria lechera, lo cual me permitió ya ganar unos sucres en Cayambe, y yo era un jovencito que ya buscaba novia. Ahí se presentó la Olguita por las circunstancias del destino, y como ha dicho el señor presidente, mi queridísimo amigo, hermano Edmundo, le dije: Olguita, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobreces. De manera que en el caso mío, quiero decirles que puede ser que habría sido la época más feliz de mi vida cuando tuve que saborear la pobreza. Duro, pero uno se acostumbra. Pero más tarde las cosas cambiaron mucho. Tuve la suerte de conseguir una beca, fui a estudiar en Inglaterra y les voy a contar un solo hecho. El profesor británico dijo: señores, nosotros éramos alumnos de todo el mundo, el Commonwealth, 50 y pico de países del mundo, yo era de América, el único. Y dijo: cada uno de ustedes va a intervenir en distintas actividades. Yo les voy a dar un consejo, que en la actividad que ustedes vayan, eso les doy a ustedes también, a la actividad que van ustedes a entrar, lo primero que tienen que hacer es leerle las leyes de su país que tiene que ver con la actividad de ustedes, especialmente las leyes tributarias. Eso les va a dar la idea qué va a pasar con ustedes. Efectivamente, en mi mente no es que entró por aquí y salió por allá, sino que se quedó en mi mente y en mi corazón. Y cuando yo regreso de Inglaterra y Pujilí me lanza como candidato a diputado de Cotopaxi, tenía en la mente qué es lo que voy a hacer en el futuro. Yo no era parapolítico, no sabía nada tampoco de política, por eso perdí las elecciones, entre otras cosas. Tampoco tenía recursos. Pero de todas maneras hice la compañía, la primera industria en Pujilí, la compañía de Laza, que sacamos un producto que se llamó Cañita. Pero en mi mente flotaba la idea que primero hay que estudiar las leyes que tienen que ver. Ya una vez que me eligieron presidente del Centro Agrícola de Pujilí, vinieron los cañicultores a plantearme cuál será el futuro de los cañicultores allí. Entonces me acordé de mi profesor, que más tarde, en un seminario de Harvard y el INCAE, me dijo George Cabot Lodge. George Cabot es un personaje norteamericano que en los Estados Unidos hay un dicho, dice: los Kennedy hablan los Cabot con los Lodge y los Lodge solo con Dios. Este era el hombre que decía: Paco, Salvador, lea las leyes de su país, lea las leyes tributarias, vamos a ver qué va a pasar. Entonces encontré una ley de muchos años atrás, me parece que de los años 50, de una constituyente del 50, en que se decía que las nuevas industrias que se establezcan en la región oriental gozarán de la exoneración de todo impuesto durante 10 años, siempre y cuando se celebre un contrato con los ministerios de Industria y Comercio y Finanzas. Así lo hice. Y una vez que ya tuve el decreto del doctor Carlos Rosemena Monroy, instalé la planta en Puyo, con el contrato de exoneración total de impuestos por 10 años. Y así las cosas, salió el Paico, famoso Paico, sin impuestos, porque así era la ley de entonces. El Paico hizo la fiesta quiteña. Para esa fiesta quiteña yo me acordé de mi tierra, como siempre lo he hecho, y un grupo de banqueros quiteños más altos que yo, les conseguí que sean los danzantes de Pujilí, los danzantes.
Alquilamos las vestimentas exteriores de los indígenas de Puquilí y mandé a hacer los interiores, porque el tamaño del indígena no es como los 2 metros que manejan los mosqueros. Le contraté los servicios de Cleverly Maico, que era un gran maestro del baile, y venía a Quito los fines de semana a enseñarnos cómo bailar el danzante. Así lo hicimos durante varios meses y presentamos la comparsa en Quito, los danzantes de Puquilí, con los indígenas, con la familia, con todos los que iban allá, con el bombo, el pingullo y todo. Una fiesta maravillosa que el alcalde de Quito, el municipio de Quito, nos otorgó la condecoración al mérito por esa comparsa que lanzó el producto Paico en la ciudad de Quito. Esto simplemente despertó la envidia de mucha gente. Estábamos en un gobierno militar, de la Junta Militar de Gobierno, la primera de los cuadrumviros. Despertaron, ha dicho algo el mundo. Cuando vean el libro, van a encontrar una foto que yo estoy de pordiosero. Era una de esas cosas que se me ocurrió un día, vestirme de pordiosero, con chiva, con peluca y con todo eso. Y fui al Hotel Quito a la puerta a sentarme, a pedir limosna. Esto todo de broma, ¿no? Porque era el 31 de diciembre. Al final, a las 9 de la noche, 10 de la noche, yo había reunido unos 300 suques más o menos de limosnas, con lo cual entré al casino del Hotel Quito a jugar. Ahí me esperaba el coronel Moral, mi primo, porque cuando me quisieron sacar de allí, porque por diosero, ¿cómo puede venir a jugar al casino? El Antonio me protegió y no me dejó que me saquen. Pero bueno, como son las cosas, el destino está escrito. Esos 300 suques más o menos que yo recaudé de la limosna, le puse en el número 8 y pegó el 8 y gané, como decir, 30,000 suques que me pagaron en billetes ese momento. Y claro, esos billetes regalé a los grupiers y a los serroneros. Y él, por diosero, brindó champaña a toda la gente que estuvo en el casino. Después de unas horas me sacaron la peluca y yo estoy con una foto bailando con una chica alemana. Me parece que era hija de Walter Wollerman, me parece. No me acuerdo quién era. Y claro, me descubrieron que era el pordiosero, era yo. Bien, esto sirvió de base para que al siguiente día, 2 días más tarde, el 2 de enero, recibí una llamada del presidente de la Junta Militar de Gobierno. Asistí a las 7 de la mañana, él había pasado tomando esa noche en Mallorca Flores, 7 de la mañana en punto. Llegué yo, me dijo, póngase un trago. Le dije, señor presidente, yo no bebo. Ah, ¿no bebe? No. Solo embrutece, ni embrutezco ni bebo, señor presidente. Estoy aquí a su mandato. Me dice, bueno, la inteligencia militar ha descubierto que usted el día domingo, el día sábado, el 31 de diciembre, ha dado champán a todo el mundo. Salió por las calles con su convertible botando billetes de 100 sucres y repartiendo con camiones atrás cajas de champaña que se asomaron. Y mi gobierno no está dispuesto a tolerar que se enriquezcan de esa manera, así que a partir de hoy día viene la nueva ley. 200 sucres de impuesto por botella de Paico que valía 10 sucres. Así comenzaron las luchas. No me voy a detener en esto porque fue muy duro lo que pasó. Duraron muchos años hasta que al final logré que la justicia que en ese tiempo más o menos había, me dio la razón, me devolvieron todo lo que me perjudicaron, me devolvieron las empresas que estaban en poder de los dictadores y bueno, campante, seguí adelante y hemos seguido trabajando. La lucha fue maravillosa, pero yo sin embargo quiero decir que esta base de la trabajo en las minas, lo que pasó más tarde, los días de pobreza que teníamos, porque nosotros éramos una familia relativamente, diríamos, pobres. Mi padre vivía de su trabajo y los hijos lo que queríamos es ayudar, que es lo que habrá pasado con los míos. Ahora yo descanso, solo me dedico a leer y escribir y los hijos son los que trabajan, de manera que a ellos debería hacerse el homenaje, mi querido mundo, no a mí. Yo con todo mi corazón, permítame
coger mi partecito de la generosidad de ustedes y traspasar a los 4 hijos y a mi mujer, que ya les dije, pues, era como la malagueña la que conquisté. Bueno, bien, mis queridos amigos, para mí ha sido el más grande honor de mi vida el haber venido a la tierra que he querido, que he amado, que amo. Y en un día tan maravilloso como ahora, 192 años que celebra la ciudad de La Tacunga, su emancipación. Qué más honor para este joven que fue hace alguna vez el tener la dicha de recibir un discurso tan maravilloso como de Edmundo. No me voy a olvidar nunca Edmundo, no me voy a olvidar nunca Sócrates, no me voy a olvidar nunca mi querido Paul. Alberto, igualmente te digo a ti, estas palabras que nos ha dicho tanto Edmundo como Sócrates, quedan grabadas en el corazón de los hijos y de mi esposa y míos, por supuesto. Agradezco infinitamente a quienes han tenido la bondad de acompañarnos. Aquí veo caras de amigos con quienes hemos pasado días y días y noches de bohemia, disfrutando de las delicias que ofrece la ciudad de La Tacunga y el talento, especialmente de los artistas, que siempre nos alegraron con su guitarrita y, claro, su manera de ser, la charla que siempre teníamos. Gracias, queridos amigos, gracias a mi familia, gracias a la Cámara de Industriales de Cotopaxi y a las cámaras de la producción que aquí están presentes. Gracias nuevamente, Edmundo querido, Sócrates, Paul, Alberto, por todo lo que han hecho para que este libro, que le he denominado Vivencias, sea conocido por ustedes. Ya no hay nada más que decir porque el mundo lo dijo todo. Gracias, señoras y señores. Vivencias, un libro autobiográfico de Paco Salvador. 72 años de esfuerzos personales, empresariales y políticos, con un lenguaje sencillo y directo. Entrelaza anécdotas, vivencias y revelaciones que no solo marcaron su vida, sino que tuvieron trascendencia en la historia nacional. Vivencias, encuéntrelo en las principales librerías del país. Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias.